Y como hacemos cada día, aparte de detallar lo que sabemos del parte oficial sobre la salud del Papa Francisco, seguimos hablando de este tema, tratamos de profundizar en los detalles también estrictamente médicos y por eso vamos a sumar a nuestro doctor, al especialista en salud pública y colaborador, por supuesto, de CNN desde hace muchísimo tiempo, Elmer Huerta, que está siempre con nosotros. Elmer, como siempre, placer saludarte. Y lo primero que te pido es una evaluación de toda la evolución que tuvimos el fin de semana, donde parecía que la situación iba mejor, después se empeoró y ahora se habla de una leve mejoría. Hola Nacho, gusto de saludarte. Buenas tardes también a todos nuestros televidentes. Pues el reporte de hoy día obviamente da tranquilidad, pero hay un hecho que muchísimos especialistas en medicina intensiva, para ellos es su forma de trabajar cuando expresan lo siguiente. Dicen, el hecho de que no haya empeorado no significa que no haya, que se haya mejorado. ¿Me entiendes? El hecho que no haya empeorado no significa que haya mejorado. Yo creo que esto se puede aplicar aquí al Papa Francisco. Él es un paciente crónico con una infección severa en los pulmones, bilateral, que ha empezado a hacer un compromiso renal. Entonces, cuando nos dicen de que esto se mantiene estable, etcétera, pues eso es lo que dice. No ha empeorado y eso es una buena noticia, pero la verdad es que no significa de que haya mejorado su condición a los días anteriores. Lo que me llama a mí muchísimo la atención de este comunicado que se dio a conocer el día de hoy es que dice allí que ha llamado, dice, a Gaza. Entonces yo supongo que un hombre que está muy enfermito, con una cánula de alto flujo de oxígeno, él no puede llamar. Quizás alguien ha llamado en nombre de él está conversando, no lo sabemos. La verdad es que esa es la parte que más me llama la atención de este comunicado que dice que él ha llamado a una iglesia en Gaza para conversar. Así es que yo lo que podría decirte con este comunicado es que el Papa sigue en estado crítico, sigue en estado muy delicado y que digamos, lo que va a suceder con él lo vamos a ir conociendo como lo estamos haciendo día a día. Esa es la evolución de un paciente en estado crítico. Sí, sí, y bien lo aclaraba Elber Huerta ya el viernes, la última vez al menos que habló con nosotros en este programa, que teniendo en cuenta la avanzada edad del Papa Francisco había que ser realmente muy cautos, incluso cuando salen partes médicos que pueden ser considerados positivos. En ese contexto, este fin de semana se mencionó una falla renal en el Papa Francisco. Quiero apelar a tu expertise para preguntarte, Doc, ¿qué significa estrictamente esa falla? Claro que sí, mira, cuando se tiene un paciente con una infección grave como la que tiene el Papa, en este caso neumonía en sus dos pulmones, el organismo entra en un estado de lucha contra esa infección. Y en ese estado de lucha, es un estado de lucha máximo contra la infección, eso se llama sepsis o septicemia. Cuando ocurre esto, otros órganos vitales, el corazón, los riñones, trabajan en demasía, por decirte, se exigen. Y entonces allí muchas veces el corazón, en algunos casos, los riñones en otros casos, disminuyen en su función. Eso se llama una falla, una insuficiencia. En el caso de los riñones, eso se nota en un examen de sangre que todos nos lo hacemos cuando nos hacemos exámenes que se llama la creatinina. La creatinina, Nacho, es una sustancia que se produce en los músculos, en todo el organismo. Esta creatinina tiene una característica que se elimina por los riñones y que tiene un rango muy delicado. Va de 0,8 a 1,2. Mira qué rango tan estrecho. Cuando ya sube de este 1,2 o 1,3, de acuerdo a algunos laboratorios, ya se dice, este riñón está fallando, no está filtrando bien. Y eso es lo que se comunicó con el Papa el día sábado, que sus riñones no están filtrando bien y eso se llama una insuficiencia renal. En este caso dijeron que era leve. Pero esto ocurre cuando hay un proceso infeccioso muy grande y ocurre lo que se llama la sepsis o septicemia. Y por supuesto, bien lo has contado, en un paciente de esta edad y que encima quizás permanece
un cuánto tiempo internado, aunque sea en un hospital, por supuesto, de alta complejidad como el Gemelli, puede ir desencadenando factores que se unen unos contra otros, ¿no? Digo esto porque leí alguna pregunta de nuestra audiencia que decía por qué si durante todos estos últimos días estábamos hablando sobre todo de problemas respiratorios, ahora tenemos que hablar de otros problemas en otros lugares del cuerpo, y me pareció sensato trasladarlo. Correcto, es muy pertinente la pregunta. Para completar el pensamiento que dábamos antes de la insuficiencia renal crónica, decíamos que la insuficiencia renal, perdón, es cuando los riñones empiezan a fallar y eso puede ser el heraldo de lo que se llama la falla multiorgánica. Falla multiorgánica se refiere a que un paciente muy enfermo empiezan a fallar los órganos vitales. En el caso del Papa, sus pulmones están fallando, por eso es que él está con este oxígeno de alto flujo, porque tiene una neumonía en los dos lados. Ahora, se agrega a esta falla de los riñones, carambas, ojalá que no ocurra, pero podría ocurrir que ahora pueda fallar el corazón, y eso ya indica una falla multiorgánica y eso es algo sumamente fastidioso de lidiar porque indica que el paciente realmente se está agravando. Por eso decía Nacho que en este caso hay que ir día a día. Día a día vamos a ir, como va a ir viendo el hecho de que, como dice el reporte hoy día, que no haya empeorado, ¿verdad? Es buena noticia, pero tampoco significa que haya mejorado. Bien, bien. Es el doctor Elmer Huerta, nuestro doctor, colaborador de CNN, que siempre nos trae con su claridad característica las novedades de cómo leer el reporte médico del Papa Francisco, teniendo en cuenta que en todo el mundo están atentos a esta situación. Elmer, gracias y obviamente va a ser hasta las próximas horas, ¿eh? Claro que sí. A la orden, Nacho. Hasta la próxima con todos. Buenas tardes con todos. Y vamos a actualizar novedades, lo que sabemos hasta aquí, al menos sobre la salud del Papa Francisco, que según el último parte oficial, lo decíamos, presenta una leve mejoría. Según el informe de este lunes, no tuvo episodios de crisis respiratorias asmáticas e incluso algunas pruebas de laboratorio mejoraron. Además, Francisco puede moverse, no está postrado en una cama y está comiendo con normalidad. El lunes por la mañana, el Vaticano había comunicado que el Papa había pasado una noche tranquila, que está vigilante y bien orientado. Javier Romero está conectado en vivo desde Roma porque acaba de salir hace instantes un nuevo parte médico oficial. ¿Qué dice, Javier? Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Pues hay buenas noticias en el sentido de que se habla de una ligera mejoría y no solo eso, sino que además el Papa hoy habría trabajado y habría retomado esa costumbre que ya realizaba antes de ir al hospital, que era llamar todos los días a los católicos que están en la parroquia de Gaza. También en alguna ocasión, en los primeros días de estar en el hospital, también llamaba a esta parroquia habitualmente, pero lógicamente tras la dinámica de los últimos días tuvo que interrumpirla. Por tanto, digamos que se habla de una ligera mejoría también de algunos valores, aunque no especifican cuáles. También dicen que no preocupa la infección renal que detectaron ayer. Ayer habían señalado que la novedad era que se había detectado tras los últimos exámenes una leve infección renal. Por el momento los médicos dicen que no les preocupa y que también el Papa Francisco no ha sufrido otras crisis respiratorias como las que tuvo el sábado. A pesar de todas estas buenas noticias, los médicos, señala el Vaticano, dicen que no se pronuncian sobre las próximas horas. Digamos que en este sentido se podrían limitar quizás a lo que ya dijeron los médicos el viernes cuando comparecieron ante los medios para decir que básicamente la terapia, esa infección que tiene el Papa en los pulmones llevará tiempo y por lo tanto la terapia necesita todavía, la terapia farmacológica necesita todavía de tiempo para verificar que funcione. En todo caso, lógicamente, después de la preocupación, Nacho, que generó en el fin de semana la salud del pontífice argentino de 88 años, después de esos episodios difíciles que tuvo de crisis respiratorias, transfusiones de sangre, infecciones renales detectadas. En cambio, la noticia de hoy, pues lógicamente desata un gran alivio. Esto es lo que podemos decir, si bien es cierto
y hay que remarcarlo que es una mejoría ligera y que los médicos, en todo caso, porque esto el comunicado del Vaticano lo señala, no se pronuncian, no quieren hacer pronunciamientos de ningún tipo y se limitan a señalar que efectivamente hay algunos elementos que han mejorado. Y esto, digamos, que es, Nacho, a lo Bien. que se limitan los médicos del Vaticano tras este último comunicado. Bien, bien. Claro, porque hay que decir, y bien lo resume nuestro compañero, activo todos estos días justamente por este tema tan relevante para la agenda internacional, que si bien el viernes habíamos contado aquí, siempre siguiendo los partes oficiales, que parecía que el Papa se encaminaba a una mejoría, incluso a poder retomar alguna actividad leve durante el fin de semana, es que el mundo estuvo un poco más atento porque esa curva de mejoramiento, Javier, parecía estar nuevamente más complicada. Sí, así es. El Papa ingresó hace 11 días en el hospital y a finales de la semana que viene después de que se le hicieran todos los exámenes y digamos que se diera con el problema, que eran infecciones localizadas en ambos pulmones, pues parecía que el Papa estuvo 3 días seguidos en los que se hablaba de esa ligera mejoría, estabilidad e incluso que retomaba el trabajo. Por tanto, digamos que la sensación general era de optimismo. En cambio, en el fin de semana, digamos que llegó el jarro de agua fría, por decirlo de alguna forma, con esa crisis respiratoria el sábado, la necesidad de una transfusión de sangre, la infección renal. Digamos que en el fin de semana el panorama cambió completamente. La noticia de hoy, en cambio, deja un poco más de tranquilidad. Veremos cómo también la ciudad de Roma, concretamente, pues vive esta situación, porque también habría que señalar, Nacho, que en los 2 últimos días aquí en Roma, pues lógicamente se vivió esta situación con un poco más de preocupación. Vimos como decenas de personas fueron hasta el Hospital Gemelli de Roma para rezar por el Papa, y hoy mismo, dentro de un rato, a las 9 de la noche, hora de Roma, pues también se ha convocado un rosario para rezar por la salud por el Papa, un rosario que hoy estará presidido por el número 2 del Vaticano, el secretario de Estado, que es el cardenal Pietro Parolin. Por tanto, digamos, Nacho, que la situación del fin de semana desató preocupación, inquietud, y de ahí todas estas iniciativas para manifestar el afecto al pontífice. Desde luego la noticia de hoy por lo menos dejará un mejor sabor de boca, Nacho. Sí, sí. Vamos, por supuesto, a ir actualizando constantemente aquí en esta pantalla internacional todas las novedades médicas que tengamos del Papa Francisco. Está allí Javier Romero todos estos días con la mejor información para saber hora por hora lo que pasa. Javier, muchísimas gracias. Volveremos, obviamente, con este asunto tan relevante. Justamente Oscar Crespo, que fue compañero de secundaria y amigo de la juventud de quien hoy es el sumo pontífice. Oscar, gracias por este tiempo con la pantalla internacional de CNN Español. Nacho Girón por aquí. Y primero me animo a preguntar cómo estás viviendo estas horas, teniendo en cuenta justamente bueno, la actualidad de la salud de tu amigo. Bueno, gracias por nada. Es un gusto poder hablar con ustedes. No es la primera vez que lo hago, ya lo hice en otras ocasiones por CNN. En realidad, el problema que tengo con mi amigo es que no me satisface para nada que le haya vuelto a producir un problema serio a través de los pulmones, ¿no? Realmente él sufre de eso. Recuerdo que a los 37 años, cuando tenía 37 años, hubo que extirparle una parte del pulmón, o sea que esto viene de vieja data, ¿no? En ese sentido, ¿han estado en contacto con personas cercanas a Bergoglio dentro de Roma o de familiares cercanos, como para tener información de primera mano, o están como con nosotros, precisamente siguiendo los partes oficiales, teniendo en cuenta que es una persona, por supuesto, tan famosa? Claro, bueno, en realidad ayer me mandó un mensaje una bisnieta de
que se llama Bergoglio de apellido también, así que es hija de un hermano fallecido seguramente del Papa, donde me hizo una descripción completa del estado de él, cómo estaba pasando todos estos días y bueno, un mensaje bastante largo. Así que tengo noticias frescas del estado de él, que no es bueno, pero tampoco se puede decir que sea algo definitivo, ¿no? Yo creo que va a salir adelante, bien, como acostumbra hacerlo él siempre. ¿Algo más allá de los partes oficiales que haya comentado que valga la pena destacar, al menos en cuanto al ánimo del Papa Francisco, que por lo que sabíamos aquí de fuentes oficiales, nunca se dejó caer, siempre ha permanecido en estos días muy activo, ¿no? Incluso recibiendo a colaboradores o a la propia Giorgia Meloni? Sí, efectivamente. No es una persona que porque no esté bien de salud se deje abatir y sigue trabajando, tal cual me lo dice su bisnieta, atendiendo gente y conversando y tratando de salir del mal momento que está viviendo. Yo que lo conozco desde los 13 años, puedo decirte que toda la vida ha sido siempre igual. En las buenas y en las malas siempre salió adelante, siempre la peleó y nunca se dejó abatir. ¿Era así, me permito, Oscar, preguntarte, ya de más pequeño, cuando ustedes, le contamos a nuestra audiencia internacional, compartían la formación educativa, la escuela secundaria? Bueno, yo comencé a los 13 años en una escuela en Flores, en una calle que se llama Goya, porque ahí iban a dictar todo el secundario con especialización en alimentos, que era lo que yo quería. Y me encontré en una división con uno de los que componían los 30 alumnos, que se llamaba Jorge Mario Bergoglio. Bueno, estuvimos 6 años juntos, trabajamos una hermosa amistad, que ya trascendió inclusive a la familia. Me visitó en mi casa con sus 2 hermanitas en aquellos años. Y hubo una relación ya muy intensa, tal es así que cuando teníamos alrededor de 17 años, me dijo, mira, te voy a hacer una confesión. Yo no voy a continuar esta carrera para dedicarme a la alimentación. Yo me voy a dedicar al sacerdocio. Así que cuando llegue el momento, voy a ir a hacer el curso que corresponde, que son 5 años, para que me designen como sacerdote, porque eso es lo que yo deseo. Siempre quise y voy a seguir queriéndolo, ayudar a todo el mundo. A aquel que necesita algo, que cuente conmigo. Y siendo sacerdote creo que se va a ampliar la posibilidad de colaborar con todas las personas que necesiten algo. Esa es mi forma de ser. Somos 5 hermanos, yo soy el mayor. Y en este momento estoy cursando esta carrera y luego pasaré a seguir el sacerdocio. Y así lo hizo. 5 años después fue designado sacerdote. La amistad nuestra continuó toda la vida siempre. Así que, por supuesto que fuimos cuando lo designaron, cuando lo nombraron. No es una designación, lo nombraron sacerdote. Quedábamos 5 compañeros. Actualmente tenemos 2 compañeros que nos recibimos, porque en definitiva nos recibimos 10, de los cuales quedamos 6. Uno de ellos, el sexto, es el actual Papa, ¿no?
me permito hacer una pregunta, ya que Oscar Crespo, tan amablemente, amigo del Papa desde la época de la secundaria, nos está regalando estos minutos. Sí, haciendo un poco de historia, cuando como decía, ¿no? Se convirtió en el Papa Francisco, y la Iglesia lo ungió el sumo pontífice, y se fue de aquí como un cura más. Obviamente ya era cardenal primado, era importante en la República Argentina, pero si cuando se fue con su valija, se imaginaban ustedes, que lo conocen tanto, que se iba a convertir en el Papa de toda la Iglesia Católica. No, bueno, esa pregunta es muy interesante porque cuando él fue nombrado cardenal, se instaló a vivir en la curia, está al lado de la catedral, y por lo menos una vez cada 2 meses, como mínimo, los días sábados, que tenía libertad de acción, nos invitaba a almorzar con él. O sea que nuestra relación continuó muy bien con él. Estábamos almorzando, nosotros poníamos el vino y él ponía la comida, él la pedía seguramente, ¿no? Llegábamos tipo 12 del mediodía y nos íbamos 5 o 6 de la tarde. Normalmente venían 2 amigos, 2 compañeros, que egresamos también juntos, que viven en Córdoba. Todavía viven en Córdoba, están vivos. Y 2 que estaban acá en Buenos Aires, de los cuales queda uno y yo, ¿no? Así que, fíjate vos, que de 60 personas que comenzamos a estudiar juntos, terminamos quedando 6 personas. Bueno, ¿cuál era la otra pregunta que me hacías? No, creo que con esto alcanza para hacer una pincelada, Oscar, de cómo se ha transformado un compañero de secundaria, Jorge Bergoglio, primero en un papa, después en un cardenal primado, finalmente en el líder de toda la Iglesia Católica, y el recuerdo de quienes lo conocen desde hace muchísimo tiempo, por supuesto, para hablar un poco de él en el medio de tanta expectativa por su salud, y esperando, bien lo decía Oscar, lo mejor. Nuevamente, gracias por este tiempo, y seguramente volveremos a conectar. Gran abrazo, Oscar. Te quería Sí, decir decime. una cosa final. Cuando él se fue, nos había recibido, era el año 1912, y el mes de diciembre. Nos recibió en su casa por los clásicos almuerzos que teníamos. Entonces dice, bueno, muchachos, a partir de enero no voy a poder estar todos los meses con ustedes, porque en marzo hay un sínodo donde se va a designar un nuevo papa, debido a que el que está actualmente como papa renunció. Así que vamos a asistir todos los cardenales de todo el mundo a definir con el clásico humo negro, humo blanco que sale del Vaticano, quién va a ser el nuevo papa. Entonces a mí se me ocurrió decirle, y mirá si te van a nombrar y sos vos el nuevo papa. Y me dijo, no, mirá, yo no voy a ser el nuevo papa porque yo tengo 75 años, me dijo. Y ya en este momento el papa me tiene que jubilar, así que ya no estoy en edad de ser el nuevo papa. Digo, bueno, nunca se sabe. Y tal fue así que nunca se supo, que cuando ingresaron al sínodo, fue elegido, se transformó en el nuevo papa, y antes de entrar se dijo, acá el que es elegido no puede renunciar, no puede rechazar, tiene que aceptar el cargo. Y así fue. Y así fue, claro. Estamos haciendo algo de historia, ¿eh? La verdad que yo estaba... Oscar, gracias, nos hemos sábado, quedado sin tiempo, pero es sábado. una anécdota muy ilustrativa, por supuesto, de lo que ha sucedido. Fíjese, ¿no? Decía esto, Oscar, gracias nuevamente con
75 años y el Papa actualmente internado, pero mejorando, y ojalá que así sea, insisto, ya tiene 88.